Estaba olvidando grabar la sesión. Muchas gracias. Entonces, vamos a em, enriquecernos en el grupo con participaciones de ustedes. Quisiera uno, dos eh, comentarios, eh, experiencias de las actividades que fueron planteadas para esta unidad y que se entregarán el día de mañana, ¿no? Tenemos igual el foro sobre los sistemas de gestión del aprendizaje y la inteligencia artificial. Tenemos la actividad práctica experimental relacionada con la caracterización de los LMS, ¿sí? Eh, Insisto, como les insisto a mis estudiantes, ¿no? Es mucho más enriquecedor, más significativo aquellas experiencias individuales, reales, eh, extraídas a partir de su interacción con las actividades, con las herramientas, con las temáticas que se plantean. Entonces, quisiera que nos compartan dos o tres máximo estudiantes qué experiencias han tenido respecto a la segunda actividad, que es práctica experimental, en su contacto con los LMS. Y al hacer la caracterización, eh, no fundamentalmente teórica, no, pero que hayan podido tener experiencias prácticas, yo creo que mucho más vinculadas con la actividad autónoma, en donde ya se solicita eh, una experimentación con uno de estos LMS, implementando el diseño del curso que ustedes lo realizaron en la primera unidad. ¿Sí? Entonces, vamos, y ojo, recuerden, ¿no? También pues yo consideraré en las acreditaciones, voy considerando aquellas participaciones de las actividades que vamos compartiendo aquí. Entonces, con respecto a la primera actividad, pues, ¿no es cierto? A la actividad en contacto con el docente, perdón, se planteaba el foro, eh, eh, una cuestión, ¿no? ¿Cómo se relaciona la didáctica? Perdón. Un momentito para de paso ir revisando sus participaciones en el foro y acreditaciones posiblemente. Entonces, en el foro habíamos planteado cuáles son los beneficios y retos que plantea a los sistemas de gestión del aprendizaje el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, si alguien se anima a participar, lo escuchamos con gusto para que nos comparta. Ya, adelante, está alzando la mano Andrea, Andrea Salinas, luego Daniela y luego Estimado, Santiago. Tres. estimado magíster, buenos días, compañeros. Ujú. En el foro lo que pude investigar era que uno de los beneficios más notables es la capacidad de personalizar el aprendizaje, en vista que la Perfecto. inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos para adaptar el contenido educativo según las necesidades individuales de los estudiantes. Esto permite que los docentes identifiquen y aborden las fortalezas y debilidades de cada alumno. Otro beneficio también que encontré es la automatización de las tareas administrativas, que son la evaluación y la gestión de riesgos, los cuales permiten liberar el tiempo a los docentes para que se concentren en la enseñanza y apoyar a los estudiantes en la educación. Algunos retos que encontré fueron la preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos personales. Ahí establece que es importante tener políticas claras y tecnologías de protección de datos para salvaguardar la información sensible de los estudiantes. Otro reto fue que se requiere una infraestructura tecnológica avanzada y accesible, implicando la inversiones significativas en tecnología y formación para el personal educativo y administrativo. También es la resistencia al cambio por parte de algunos docentes y estudiantes, y esto puede obstaculizar la implementación efectiva de la inteligencia artificial en los LMS.
Otra parte importante que encontré también en mi lectura fue según Flores 2022, donde él afirma que la inteligencia artificial no puede ser una fuente de inspiración para el aprendizaje a diferencia de un profesor humano, en donde la empatía en el proceso de enseñanza-aprendizaje es mayor, juega un papel fundamental y esta se convierte en la principal desventaja de la educación impulsado por la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, es también la principal razón por la que la inteligencia artificial no reemplazará por completo a los docentes, a los docentes. Entonces, yo podría concluir que es fundamental abordar los desafíos de forma anticipada para optimizar plenamente el impacto positivo de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Eso sería lo que encontré, estimado magíster. Muchísimas gracias, Andrea. Muy interesante, muy interesante. Vamos con Daniela Ríos. Había alzado la mano luego. Sí, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Dentro de algunos de los beneficios que yo encontré de la inteligencia artificial es que, no, como nos decía la compañera Andrea, nos permite automatizar las tareas. Al tiempo que automatizamos las tareas, también nos permite eh, 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 aprovechar el tiempo. Sí, también nos permitía una retroalimentación más adecuada, salida del tradicionalismo que nos permitirá generar en los estudiantes un aprendizaje significativo. También encontré o también fui a investigar de que ayuda en la evaluación eh, de manera más eficaz y un seguimiento de la asistencia, ayudando, como les digo, en el tiempo, generando mayor, como así decirlo, un uso más adecuado del tiempo. Y dentro de los retos, eh, generalmente, con el uso de la inteligencia artificial, encontramos algunos retos como es la ética y privacidad, en el uso de datos personales que pueden estar inmersos a que al subirlos o al hacer uso de esta inteligencia, subir los datos a la nube, estos datos personales de los estudiantes o de los docentes se encuentren un poco expuestos y luego sean prestos para, como en la actualidad se ve muchas estafas o situaciones de este modo. También un reto al que nos enfrentamos con el uso de la inteligencia artificial es la poca capacidad que a veces los docentes tenemos en el uso de estas tecnologías. Entonces, uno de los retos también es ese, la falta de capacitación, la falta de formación en el uso de de estas plataformas o el uso de la inteligencia artificial. Y finalmente, también tenemos como uno de los retos la transparencia, que a veces por falta de tiempo o por falta por así decirlo, por pereza, podemos simplemente buscar información y no ser confiable, no verificable y nos puede ocasionar que esto nos lleve a una falta como ya lo mencioné, de ética y eso, puedo concluir entonces que la inteligencia artificial tiene beneficios y también tiene retos que hay que saberlos manejar adecuadamente para que así sea positivo para el proceso de educación. Eso. Muchísimas gracias, Daniela. Efectivamente, un último, sí que está interesante que todos quieran participar, pero por el tiempo vamos luego para las otras actividades también a participar, ¿no? Me parece, no sé si me equivoco, Santiago creo que fue el siguiente, Sí, sí. buenos días, Santiago, Magister, ¿cómo está? adelante. Buenos días. Compañeros. Bueno, como todos sabemos, todo, absolutamente todo lo que viene en evolución tiene beneficios y tiene desafíos, tiene retos que cumplir y que superar. Entonces, podemos decir que los sistemas de gestión educativos apoyados con la inteligencia artificial eh, son muy positivos, han ayudado y ayudan a la educación y ayudarán continuamente.
tanto que se puede encargar de tareas administrativas repetitivas, liberando tiempo a los educadores para que se enfoquen en actividades más creativas, dando valor añadido a su trabajo como educadores. También pueden analizar grandes datos generados por los estudiantes para identificar patrones de aprendizaje donde se necesita un poquito más para mejorar ciertos temas que tal vez son un poco más delicados topar con los estudiantes. También puede supervisar la supervisación automatizada de los procesos educativos a través de las IAs. Se pueden contribuir y garantizar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. También se puede sugerir herramientas tecnológicas para integrar a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje colaborativo, promoviendo la inclusión y la participación. Dentro de lo que son los retos, como ya nuestros compañeros han dicho, eh, la información, la información de cada estudiante, de cada persona, se ve muchas de las veces eh, violada y debería de ser, ahí viene la ética que debe trabajar y la privacidad de los datos son fundamentales, ya que el uso indebido de la información personal y decisiones automatizadas podría sesgar el proceso educativo, además de la formación adecuada de los docentes, que es la capacitación constante en el manejo de estas herramientas para maximizar los beneficios de la inteligencia artificial, dejando atrás a los estudiantes y escuelas con menos recursos. Es lo bueno de estos sistemas, es que ya trata de desaparecer el sesgo entre distancias, entre niveles sociales. Eso ayuda muchísimo a que sea una educación mucho más equitativa. Eso, mi estimado docente y compañeros. Muchas gracias, Santiago. Excelente. Si tuviéramos tiempo, pudiéramos consultar. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen una experiencia ya con algún uso de alguna de las herramientas, un uso educativo. Y yo mismo hubiera querido mostrarles, si tenemos tiempo al final, rapidito algo práctico por ejemplo, podemos generar un banco de preguntas para un entorno conocido, como Moodle o para Classroom. Y hay muchos entornos que permiten que subamos preguntas en un formato específico. Entonces, ayudándonos de una inteligencia artificial, podemos generar, sí, preguntas en torno a un tema o brindando un contexto, ¿no? Y claro, es muy interesante ver que en este tipo de aplicaciones, donde saltan las posibilidades, los puntos positivos, pues también aparecen los puntos a analizar cuidadosamente, los retos, ¿sí? Y pues criterios positivos y negativos, como todo y como lo iniciaba diciendo este Santiago, ¿no? Bien, vamos con la siguiente actividad, era la actividad práctica experimental, ¿no es cierto? En donde pedíamos que se realice una caracterización de al menos de entre 3 y 5 LMS, ¿no? Algunos de ustedes tienen experiencia en sus trabajos, han usado, algunos quizás en esta oportunidad han tenido la posibilidad de acercarse a un entorno nuevo. Sí, Google Classroom, el Moodle, eh, el mismo Moodle en línea, pues Mil Aulas, Camilo también, Canvas, etcétera. Entonces, a ver si alguien nos comparte que rapidito, y pues no en detalle, el informe como tal, pues se revisará ya, pero rapidito su experiencia con los LMS que caracterizaron, ¿sí? Y tal vez algo destacable, algo am, a compartir respecto de fortalezas y debilidades de alguno o algunos de estos LMS. Alguien que quiera compartirnos. Rodrigo, tal vez, me parece que está alzando la mano. Durley. Sí, magíster, buenos días. Buenos días, Rodrigo. Adelante. Bueno, como docente, creo que particularmente un poquito experiencia personal y los que hemos sido docentes aquí, creo que en tiempo de pandemia hemos tenido la oportunidad de poder utilizar
alguna de estas plataformas, pues luego ya el ministerio hizo propio una de ellas y ya fue un poco diferente. Pero muy aparte de estas indicaciones, ese fue el momento especial, digamos, un cambio diferente de época, ¿no? Donde los docentes teníamos que sí o sí entrarnos en ese mundo, sepamos o no, y aprender de manera autónoma más que todo, ¿no? Porque nunca estuvimos preparados para eso. Pero bueno, la experiencia fue, en este caso, de mi parte, fue muy buena y enriquecedora porque me obligó a investigar muchísimas cosas, me obligó a crear muchas cosas, a hacer videos, a editar y meterme un poco más en este mundo digital. En este caso sí estoy un poco, digamos, conforme con ese tiempo de pandemia porque aprendí muchísimo. En cuanto a la tarea, yo eh, investigué tres plataformas como son el Milaulas, el Blackboard Learn y también pues el Classroom, ¿no? Y lo destacable, por lo general, cada uno de ellos ya investigando tienen las características muy similares, unas cosas más o unas otras cosas menos. En las ventajas igual. Y las que todas coinciden aquí es de que para poder utilizar cualquiera de estas plataformas, el usuario o el docente pues, o en la institución necesita tener pues, una excelente conexión, ¿no? Una excelente conexión para que las cosas que se dan o que ofrece cada una de estas plataformas pues, puedan fluir de una manera más efectiva. Y asimismo, pues quizá otra característica, otro beneficio es de que pues se pueden hacer las aulas de manera virtual, hay documentos o aplicaciones que la misma plataforma ofrece, hay algunas indicaciones como calificar o editar documentos en línea, subir documentos, extraer documentos. Es decir, se ofrece un sinnúmero de ventajas que pues a la vez ayuda muchísimo al docente, ayuda muchísimo al estudiante para que en momento real puedan realizarlo, ¿no? Quizá una de las desventajas o limitaciones que da, pues eso, ¿no? Quizá el, eh, ¿cómo se llama? El internet, quizá las conexiones que haya, porque sea excelente. Y otras desventajas también que hay, que como hablaron en antes los compañeros sobre la protección de datos que tiene que haber, ¿no? Hacia los estudiantes, hacia los docentes, que debe ser bien efectiva y otra, pues quizá el costo, porque cuando se requieren ya más cosas más avanzadas, pues ya pide un costo también. Entonces, quizás esos son unos limitantes, eso es, a breves rasgos he podido investigar en el documento de cada una de estas tres plataformas de LMS, pues para que beneficien especialmente ya en esta nueva era, digamos, acostumbrarnos a trabajar de esta manera y, y todo sea pues para utilizar para el beneficio y para el avance, más que todo en el aprendizaje de los estudiantes, que es lo que ellos necesitan, ¿no? Ya no una educación tradicional, sino algo ya que vaya acorde a la época digital, a la era digital en la cual viven y a los dispositivos que se utilizan, ¿no? Eso es, estimado magíster, lo que he logrado a breves rasgos indicarles en la investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Durley, seguía. Adelante. Durley Bajaña. Sí, buenos días, Magister. Buenos días, compañero. Buenos días. Bueno, lo mío va a ser corto. Es una acotación de todo lo que he investigado. He logrado visualizar que lo que vienen a hacer las plataformas, estas, no pueden ser aplicadas en todas las instituciones, porque requieren de ciertas condiciones, como ya lo hemos mencionado, y presentan a la larga una problemática aún más grande. Por ejemplo, la dependencia de la interacción mediante estas plataformas con los estudiantes. Si no está en buenos términos, no se podría llevar a cabo la actividad. Adicional a aquello, debe contar con una conexión óptima, que en ciertos lugares, por ejemplo, campo o más complicados, más lejanos, la conexión a Internet no sería buena. Y habría que visualizar si el soporte técnico que brindan estas plataformas es óptimo.
Adicional que para incorporarlas dentro del ámbito educativo, hay que visualizar si son gratuitas, si todas las opciones son las que vamos a necesitar o más adelante vayan a presentar algún costo adicional. Si cubren todos los, ¿qué podría decir? Los usuarios que vamos a interactuar o con el pasar del tiempo va a ir limitando o vamos a necesitar otras plataformas para cubrir el número de usuarios con los que tendríamos que interactuar. Esas son todas las desventajas que yo le he notado, o sea, tampoco no es como que ellas sean el mega recurso. Hay que visualizar bien, no hay que dejarnos llevar porque, wow, es súper innovadora, muy entretenida, individualiza, pero todas esas problemáticas también vienen con ella. Por lo general, en las escuelas que le acabo de decir, lejanas a la ciudad, la mayoría de estudiantes o instituciones no poseen un dispositivo por el cual acceder a dicha plataforma. Entonces, esa limitación no nos permitiría avanzar. Bueno, eso sería todo lo que yo he notado de las LMS. Muchas gracias, Durley. Efectivamente, ¿no? Era un tema mucho más eh, interesante para ponerlo a debate, la implementación de los MS de acuerdo al contexto de las escuelas, ¿no? Del contexto de enseñanza-aprendizaje en sectores urbano marginales, sectores rurales, etcétera. Sí, un tema muy, muy interesante para seguirlo discutiendo, ¿no? Solo algo que pueda aportar para futuras discusiones o elementos o de pronto en sus trabajos de tesis capaz que los pueden abordar, ¿no? Respecto a los LMS, hay algunos, muchos, que presentan características como por ejemplo de trabajar desconectados. En inglés diríamos offline, ¿no? En vez de online, lo contrario. Por ejemplo, Google Classroom, todas las herramientas de Google tienen esta opción. Y, bueno, teníamos un estudiante que va a hacer un trabajo de tesis en ese sentido, ¿no? Y, por ejemplo, posibilidades de que yo pueda trabajar si no tengo internet, en mi LMS, en Google Classroom, subiendo toda la información de manera local, gestionando, modificando, actualizando. Y cuando yo tenga conexión a internet, pues poder sincronizar en ese momento. Esas posibilidades sí lo dan en las herramientas de Google, por ejemplo, en general, ¿no? Y así pues cada LMS tiene sus características, pero muy, muy real y adecuado el comentario de Durley respecto a eh, que no podemos, muchas veces podemos dejarnos decantar por las características, posibilidades que nos brinda un LMS y es así, ¿no? Pero el momento real, digamos así, coloquialmente hablando de la verdad, cuando vamos a implementar y necesitamos ver qué usuarios, qué estudiantes tengo, ¿sí? Son estudiantes que tienen dispositivo, no tienen dispositivo, cuántos dispositivos tienen, ¿sí? Voy a implementarlo en una escuela que está ubicada en A, B, C lugar, etcétera. Muy real ese análisis que se necesita determinar cuando voy a implementar un LMS. Muchas gracias, Duley. Y vamos con Yomaira. Sí, Yomaira Nicole Escaleras. Estaba alzando la mano también. Aló, Yomaira. ¿Le escuchamos, Yomaira? No sé si nos puede escuchar. Y acá no al menos yo no le escucho. Y de pronto nos escribe en el chat. Tiene problemas con el audio, tal vez. Mm, bueno, parece que tiene problemas, Yomaira. Yo no le escucho.
No se escucha, amigo, no se escucha. ¿No es cierto? Gracias. Ya, de pronto puede en lo posterior mejorar. Y vamos con el señor Ronald Andrés Cáceres, estaba levantando la mano. Muy buenos días, mi estimado magíster y compañeros, muy buenos días. Buenos días. Cuanto a la actividad, justamente nosotros tenemos que tener claro algo. Tenemos en este caso LMS que son de código abierto y los otros que son con licencia. Sí, el código abierto menciona que nosotros en este caso podemos manipular directamente el entorno dentro del LMS. Uno que normalmente lo hemos escuchado y hasta a lo mejor lo hemos visto es el Moodle, que tenemos un sinnúmero de cosas que podemos adentrarnos y modificar y llevarlo a cabo para personalizar, en este caso, todo lo que nosotros queramos compartir con nuestros estudiantes o a la misma vez con nuestros compañeros. ¿Sí? Y los que son de licencia, pues también los conocemos, que muchas veces queremos modificar o editar o realizar nuevas estrategias para compartir a los estudiantes para que se les facilite el entorno de aprendizaje, pues están EducaPlay, Classroom, que son los más conocidos. Aunque dentro de la investigación yo estaba analizando la herramienta que utilizamos cuando justamente pasó esto del COVID-19, el Teams. O sea, el Teams sinceramente es una herramienta muy versátil que podemos utilizarla y emplearla dentro de nuestras vidas, porque tiene un sinnúmero de aplicaciones que han ido, pues en este caso, ubicándolas dentro. ¿Sí? Y a la caracterización, pues en este caso yo he cogido 5 cosas, bueno, 4, y justamente usted ahorita me comentó y me puso a analizar, ¿no? Que es la conexión. En este caso, poder trabajar sin conexión directa a Internet, ¿sí? No tener en este caso enlazado como área local y luego al momento que se conecte subirla, ¿no? Esa no la había pasado por alto, sinceramente, ¿para qué les voy a decir? Sí, entonces en esta caracterización yo he visto la usabilidad. Hay entornos que son muy, sinceramente, muy iterativos, que no solamente le facilitan al estudiante, sino al mismo docente. Porque hay que recordar, sinceramente, el día de hoy, creo que lo que más tenemos dentro del campo docente son docentes a partir de 40 a 50 años, si lo ponemos estrepitosamente en estadística, ¿no? Son personas mayores que no les gusta estar dentro de la tecnología. Entonces se vuelve como quien decir, como una piedra en el zapato para seguir y utilizar nuevas tecnologías, ¿no? La capacidad y la gestión de usuarios que tiene cada herramienta también es diferente. Cuando hablamos de licencias, hay que recordar que tenemos limitantes dentro de estas aplicaciones, que muchas veces no las podemos manipular por el motivo de que necesitamos tener un plan para poder obtener más, en este caso, más opciones de usabilidad. Y la compatibilidad también, no podemos dejarla atrás. Cuando nosotros querramos de repente utilizarla dentro por ejemplo, el sistema que más utilizamos el día de hoy es el Windows, pero muchas veces cuando queremos usar el Mac o Linux, se vuelve sinceramente tedioso y complicado porque no tienen mucha compatibilidad con ciertas aplicaciones. Y la flexibilidad, sin dejarla atrás, pues que va de la par con la compatibilidad. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de actividades que se programan, hay muchas veces, si podemos ponerle en este ejemplo, al momento de subir tareas, hay muchas veces que no podemos eliminar, en este caso, una tarea programada con cierto tiempo de durabilidad, sino que tenemos otra vez que borrar y volver a crear una nueva actividad, si lo ponemos en este punto para que se entienda en manera corta, ¿no? Sí, eso es en cuanto a lo que yo he investigado, mi estimado, hasta el momento. Esperemos seguir para el día de mañana terminar esta tarea y ampliarlo un poquito más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Ronald. Muy, muy interesante, ¿no? Y esa es la idea. Aquí vamos compartiendo elementos, aspectos que podemos ir complementando en nuestros trabajos que están en progreso, ¿no? Compatibilidad habló Ronald, ¿no? Interesante. Por ejemplo, hay LMS que me permiten a mí subir el listado de los alumnos para yo no estar matriculándolo uno por uno. Digamos, tengo mis 20 alumnos, o si estoy el encargado de TICS de una escuela donde hay 240 estudiantes. Entonces, no quiero ir tipeando, ingresando al LMS mis 240 estudiantes. La mayoría, ¿no?, de LMS permite
importar datos en lote, le llaman algunos, ¿sí? O importar datos simplemente. Entonces yo, generalmente la mayoría de los LMS me aceptan un formato que es como estándar, ¿no? No hablo del formato del Excel, porque ese no es muy estándar, es para Excel propiamente, y alguno que otra hojita de cálculo sí lo soporta. Pero hablo como formato estándar del formato CSV, que significa Comma Separated Values, o valores separados por coma. Yo escribo, digamos, la cédula, coma, el nombre del estudiante, coma, apellido, coma, un correo electrónico, coma, y así voy separando todos los campos de un estudiante en una linecita, y hacia abajo voy escribiendo los de los 200 o más alumnos que yo tenga. Si yo tengo estos datos, por ejemplo, ¿no? Son bajados, exportados del Excel o de alguna otra herramienta. Listo. Eso en muchos LMS yo tengo la posibilidad de importarlos. Desde el LMS voy a importar el archivo de estudiantes para matricularlos y automáticamente se matriculan en masa. Es una característica de las muchas, ¿sí? Y en cuanto a lo comentaba Ronald como compatibilidad. Entonces, hay también muchos LMS que aceptan no solo el formato CSV, sino también el de Excel y el de otras hojas de cálculo para poder importar ejemplos. Este es solo un ejemplo de una de las características que se tomaría en cuenta en la compatibilidad. Listo, vamos con la última actividad autónoma, en donde el reto era la implementación, ¿sí? De nuestro cursito ya, en base al diseño que lo plasmamos en la unidad 1, ¿sí? Vamos a ver cómo les fue, sus experiencias. Entonces empezamos en orden, pero conservar el orden. Estaba César Augusto López, me parece que estaba alzando primero. Adelante, César. Queremos compartir sobre la actividad autónoma de la Magíster, implementación del curso. Muy Magíster, buenos buenos días, compañeros, buenos días. Primeramente, días. agradecerle por el espacio y a su vez también comunicarle que la compañera Yomaira me escribió por interno y que le dijera que le presenta las respectivas disculpas porque tiene problemas con el internet, inclusive que le ha sacado de la sesión al momento de querer abrir el micrófono, pero que iba a hacer lo posible para poder volver a conectarse y actuar en la clase. Listo, muchas gracias. Está bien. Ya, referente a lo que es el punto del tema del día de hoy, que se ha fortalecido pues, con los LMS, lo que sería el foro, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje, perdón, la tarea autónoma y la siguiente tarea que tenemos que realizar, pues para mi criterio, pues ha sido algo muy fundamental. En experiencia de lo que se ha tenido, gracias a Dios, es ahora como estudiante, porque como dijeron los compañeros, estamos pasando algo que para nosotros algunos es novedoso y que al menos en lo que se refiere a pandemia, tuvimos que muchos docentes perder el miedo, porque simple y llanamente, como dijo el compañero antes que nos antecedió, estábamos olvidando la parte fundamental. Todo esto es bonito, todo lo que es informático, todo lo que es tecnológico, son avances que, como se decía, siempre la educación está en continua evolución y ellos siempre van a complementar, pero se estaba olvidando la parte fundamental, el ser humano. Muchos docentes fueron experiencias nuevas, fueron experiencias que inclusive algunos, digámoslo, yo le puedo decir por experiencia propia por mis padres, que también son docentes ambos. Mi papá para él fue un poquito más, digámoslo así, sencillo poder utilizarlo, pero mi mamita era de las personas que inclusive no podían ni prender la computadora. Entonces para ella fue una experiencia, digámoslo, que un poco hasta dificultosa y que si no se le hubiera dado una ayuda, un asesoramiento correspondiente, tranquilamente hasta podría ser traumático, porque algunos docentes de la época antigua tenían hasta, digamos, los papacitos, esa costumbre de coger y hasta castigarnos cuando prendíamos el televisor sin permiso alguno. Entonces había ese miedo de que uno al momento de ir a interactuar, a utilizar la tecnología, se iba a dañar. Y desde ahí viene, o sea, algo para mí fundamental que muchos pasamos por alto, que si el docente no tiene esa mentalidad abierta, es el docente no está dispuesto a ese cambio, no va a existir de nada o no va a servir de nada tanta maravilla de la informática.
porque vuelvo y repito, si uno como docente no aprende a utilizar los dispositivos correctamente, seguirán ellos existiendo, pero nosotros nunca los utilizaremos para ponerlo en práctica en nuestra diaria labor. Otro punto bien grave que yo también noté es que simple y llanamente todo esto es bien lindo, pero lastimosamente en escuelas rurales no tenemos ni siquiera un computador. Peor decir que vamos a tener una señal de internet excelentísima, si no llega a veces ni en el dispositivo celular o en internet. ¿Cómo la aplicamos por más que querramos, por más que nos preparemos y por más que estudiemos, si no tenemos con qué? Y eso viene a la contraparte del gobierno, porque por más si los que estamos gobernantes en nuestra actualidad no apoyan a la educación como es debido, nunca se va a salir tampoco de ese bache, digámoslo así. Entonces son puntos que yo me puse a analizar, pues, y que como vuelvo y repito, tal vez digo, estén un poquito fuera del enfoque, magíster, pero no sirve de nada. Como le digo, tener tanta belleza, tanta tecnología y tanto avance, si no tenemos la parte fundamental en qué expresarlos, en qué ponerlos y cómo simple y llanamente nos ayuden a nosotros como docentes para poder utilizarlos en nuestra diaria labor. Eso en sí, de lo que justamente vuelvo y repito, magíster, saliéndose un poquito del enfoque, porque como le digo, todos mis compañeros han hablado maravillas y lo hemos hecho, porque vuelvo y repito, son bonitos los avances que tenemos y las ayudas como docentes para aplicarlas, pero para mí ese criterio fundamental era eso y yo quería darlo a conocer. Nada más, magíster, disculpe, tal vez si me salió un poquito del enfoque. No, no hay problema. Bien salido del enfoque, pero muy interesante, ¿no? Y real. Es una realidad que no la podemos evitar. Y que, claro, o sea, ustedes, muchos de ustedes que trabajan en estos contextos rurales, o sea, lo tienen más latente. Y es así. O sea, es la verdad. Y son temas súper importantes para debatirlos, que a la final nos lleva a instancias neurálgicas de tener que hablar del contexto nacional, regulatorio, financiero, del gobierno, muchos temas que están alrededor de la educación, ¿sí? Es verdad. Vamos con Xiamara, Inti, últimos, ¿sí? Ya se nos va el tiempo. Muy buenos días, estimado magíster, Hola, estimados Xiomara. compañeros, qué gusto saludarles. Algo interesante de lo que estamos conversando, ay, contra luz parece mejor sin cámara. Algo interesante de lo que estamos conversando en esta oportunidad es justamente la cercanía que podemos obtener con la parte tecnológica. Si bien es cierto, no todos podemos decir que pueden tener acceso a ella, pero bajo la modalidad que estamos trabajando en este mismo momento, recibiendo clases a través de esta plataforma, utilizando Moodle, teniendo este acercamiento con los docentes, con los compañeros, creo que facilita de alguna forma también llegar a personas que tal vez no tuvieron en su momento tanta buena disposición de ir presencialmente a una clase y tener, utilizar todas estas herramientas que estamos aprendiendo en estos momentos. Pero en sí, esta parte de utilizar LMS, utilizar Moodle, nos faculta que personas que están en el otro lado del mundo, están tal vez muy metidos en el campo o también muy metidos en la selva, puedan con un poco de conexión de internet, pues tener la facilidad de seguir estudiando. Yo tengo mis alumnos, en este caso yo también soy parte de la unidad de educación a distancia y es gratificante a mi parecer, poder tener todo tipo de estudiantes. La mayoría de mis estudiantes son mujeres y para mí es enormemente gratificante ver cómo ellas van aprobando sus ciclos cada vez, porque ellas tienen en sí la naturaleza de ser madres solteras, que trabajan todo el tiempo y no les da el tiempo, tal vez también porque necesitan salir a trabajar, el estar estudiando de forma presencial. Tengo mujeres que en tal caso tienen ya unos añitos y ahora se dieron la oportunidad de estudiar de forma gratuita a través de la Universidad Nacional de Loja, de la Unidad de Educación a Distancia, seguir su carrera gratuita y de hecho conectarse en las noches sin dejar de trabajar, sin dejar sus obligaciones como madres y cumplir con sus sueños, tal vez abrirse una nueva puerta a través de este título universitario. Es en realidad muy simpático tener esta experiencia. Por otro lado, también una de las tal vez limitaciones vendría a ser que no existe esta cercanía. Yo escucho las experiencias que tienen los demás compañeros de decir que ellos trabajan con niños o trabajan con adolescentes y tienen esta cercanía, o sea, los conocen muy bien, de hecho se hacen muy buenos amigos porque después los reconocen en la calle, de hecho, porque son personas que
comparten todos los días y se ven físicamente, por decirlo. En este caso, nosotros, mire, ya vamos a cumplir 8 meses compartiendo con los compañeros, pero y solo no nos hemos visto, con la mayoría no nos hemos visto presencialmente, salvo por ahí una breve reunión que tuvimos entre pocos compañeros y pudimos compartir. Es muy simpático en realidad esta situación, pero la limitante yo sí veo que tal vez la modalidad en línea hace que no seamos tan cercanos, que no compartamos así tanto esas experiencias que da la presencialidad. Algo, ya bueno, referente entonces a lo que nos está consultando es acerca de la creación en sí de una herramienta. Y yo estaba pensando que nosotros, de hecho, yo ocupo bastante o trabajo, y de hecho trabajamos en esta maestría también con Moodle, ¿no? Porque nos facilita realizar muchas actividades. De hecho, dentro de las opciones que tenemos es trabajar mediante juegos o tareas o foros y demás. Entonces, bajo este precepto se nos hace bastante fácil el poder plantear diferentes actividades y que de hecho vayamos cumpliendo con estos resultados de aprendizaje, que es lo que a la final nosotros necesitamos tener en cuenta con nuestros estudiantes. No sé, mi estimado magíster, si es que en realidad estoy basándome en algo correcto, si es que tal vez el plantear la tarea bajo esta modalidad de Moodle servirá para la presentación. Claro que sí. Cuéntenos rapidito, ¿cuál es el curso que usted planteó en la tarea anterior relacionada en la unidad uno? ¿Sobre qué Yo, diseñó? yo estoy trabajando con gamificación, entonces Ya. ya planteé una presentación y de hecho la actividad que yo la realicé, eh, que la presenté con ustedes, también la utilicé como recursos para una clase mía. Entonces fue ya la experiencia en sí, medirme los tiempos, tal vez cómo reaccionaban los estudiantes, tal vez la forma en la que yo me la había visualizado ya en la práctica como que tiende a variar porque era, bueno, y entonces ¿cómo les hago responder en este momento? Porque no todos van a tener, bueno, yo estaba manejando el recurso, los chicos no les facultaba para que ellos vayan marcando, entonces más bien me tocó hacer capturas o que ellos me entreguen ya la captura del trabajo realizado y bajo la práctica ya vi que era, que tal vez yo no fue tan, o sea, el resultado o la manera de aplicarlo no era como yo lo había visualizado, pero a la final bajo la marcha se fueron encontrando las soluciones y se logró que ellos interactúen y que también participen de ello. ¿Y qué materia se llama? Análisis financiero en la Ex- asignatura en la carrera de contabilidad y auditoría. De la UED. Exacto. Perfecto. Esos detalles, ojo, son importantes para todos, ¿no? O sea, Sí. por eso se hizo la planificación, ¿no? En que muchos de ustedes para sus escuelas, en qué materia, los tiempos, etcétera. Esos detalles constaban en la planificación y eso queremos que se implemente ahora, ¿no? Ahora, antes de olvidarme, yo les había compartido, creo que todos lo revisaron, les envié un mensajito, un video sobre en mil aulas y al final del cual había la participación de unos estudiantes de nuestra carrera. En la carrera de Pedagogía de la Informática, modalidad presencial, tenemos algunos grupos de investigación y un club de investigación. Entonces los chicos, nuestros estudiantes, elaboraron esa última parte que ustedes ven en ese video, valga la redundancia, un video tutorial pequeño sobre el uso de la metodología PASIE, ¿sí? O sea, cómo estructurar de acuerdo a esa metodología un aula virtual. Si era para que lo tengan presente como un recurso adicional. Bueno, ya quedamos claros la vez pasada, no voy a calificar el uso de una metodología de desarrollo del aula virtual como tal, pero por si acaso para fomentar un poco su curiosidad, ¿ya? Vamos entonces con Inti, en el orden que estaba. Buenos días, magíster, buenos días, compañeros. Bueno, de acuerdo a la actividad de la tarea autónoma, pues yo diseñé en la plataforma milaulas.com. De pronto, si quieren mostrarnos, compartir la pantalla también, pueden hacerlo. Sí. Lastimosamente, ya tuve creo que mucha ciencia y se me quemó la computadora, estoy en el teléfono. Bueno, es mucha tarea de la maestría, debe ser. Y la tesis, supongo. Sí. En Adelante. verdad, se me quemó la PC y ahorita estoy en el Oh, teléfono y bueno, pero bueno, ya terminé. Bueno, yo hice en lo que es el Mil Aulas. Bueno, inicialmente estaba trabajando en Google Classroom y algo interesante que me sucedió es que, bueno, se concatena con la actividad anterior.
entre las desventajas sería, no me dejaba subir ya más archivos porque mi almacenamiento estaba lleno. Classroom trabaja directamente con Gmail, entonces, bueno, pues, por el tiempo y todo eso, entonces me tocó casi exigido trabajar con otra plataforma. Entonces, y vi el tutorial de 1000 aulas que había compartido usted mismo, Magíster, entonces se me hizo algo intuitivo. Entonces, yo trasladé mi planificación anterior, que era un ABP, acerca del desarrollo social y cultural del Ecuador, direccionado a las actividades artesanales de pueblos y nacionalidades. ¿En qué, Entonces, Inti, en alguna materia o no? sí, en ECA, Educación Ah, Cultural y ya. Artística. Sí. ¿La unidad educativa? ¿Cómo? ¿La unidad educativa o la institución educativa? Unidad Educativa Rumiñahui se llama, es donde yo laboro. Bueno, Ujú. implementé para hacerlo ahí. Bien. Ya, entonces, bueno, yo lo que hice, bueno, en el 1000 aulas, bueno, primero, bueno, de acuerdo al proceso, pues es crear el dominio. Hay que crear un dominio, no es como el Classroom tú ya tienes tu aula y solo compartes el enlace y todo así. En cambio acá tuve que crear el dominio, pues creé el dominio con mi nombre, pues y con 1000aulas.com. Trasladé el ABP determinando las actividades en 4 fases. La fase de la etapa del diseño, el desafío, la investigación y la creación y comunicación. Se creó una actividad para cada fase donde el estudiante, bueno, en este caso, luego de haberse matriculado, tenía que responder, pues en el primero, con el punto de partida, tenía que responder el foro con una pregunta general, que es la importancia tienen las actividades artísticas o artesanales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Es un foro que se plantea como primera actividad. La segunda actividad, que es la fase de análisis, el estudiante hace un análisis y entrega y sube un entregable de acerca de las actividades artísticas y artesanales. Pasamos a la siguiente actividad. Se colocó un link con un video luego de ese link, el estudiante tiene que hacer también proponer un ensayo pequeño de acuerdo al video que tenemos ahí. El video igual es direccionado al trabajo artístico y artesanal. Y en la tarea de investigación, el estudiante determina ya una actividad práctica de desarrollar. Como es ABP, pues tenemos que tener un producto tangible para calificar. En la actividad número 4 hay el taller de producción, que está dentro del ABP también. Y para eso se coloca un enlace con un tutorial desde YouTube. Bueno, acá el tutorial hubiese sido genial que lo realice desde el mismo docente, en este caso de mi persona, pero bueno, encontré algo similar y utilicé ese link. Entonces, con ese link el estudiante sigue los pasos y desarrolla un producto final. Elabora el producto final y en la actividad de presentación del producto sube un video corto de 2 minutos máximo de la actividad desarrollada, dando una explicación de lo que había desarrollado. Y como actividad final se propone un cuestionario dentro del 1000 aulas mismo que da la opción de hacer un cuestionario de 10 preguntas, muy similar a las evaluaciones que estamos dando nosotros en la maestría. Entonces, el cuestionario no le puse más de 5 preguntas de acuerdo a cómo fue desarrollando su producto. Inclusive hay algo de metacognición de para qué le serviría y cómo lo aplicaría en la vida diaria. Con eso, pues yo diseñé 6 actividades direccionadas al ABP que se presentó en la actividad anterior, magíster. Muy bien, excelente, Inti, muchísimas gracias. A ver, para no dejarle con la mano levantada, la última participante, Zoila. Adelante. Y ahí cerramos las participaciones. Buenos días, magíster y compañeros. Para compartir, pues, sobre los sistemas de gestión de aprendizaje, que son los LMS, pues, verá, algo interesante que me puse para poder hacer la tarea, me puse a ver sobre videos cuál es la mejor plataforma. Pero allí, según la investigación, o sea, todos tienen sus ventajas y desventajas. Exacto. Pero me indicaba que, en primer lugar, bueno, ahí en el video me decía que pues en el Blackboard este es un sistema pagado.
Por eso es, pero es completo. De ahí le seguía lo que es el Canvas y el Classroom. Entonces, si me puse a investigar, pues cada uno de ellos antes de hacer la tarea y me convenció el Canvas. El Canvas porque me fui a Classroom y como que no cumplía mi expectativa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en mi caso es la materia de emprendimiento y gestión. Ya, y tenía que compartir, bueno, en el otro también se compartía, pero acá en el Canvas hay lo que es foros, chats, se puede poner videos, o en el otro también, pero no hay foro, no hay ciertas, el uno hay y el otro no hay. Entonces como que hay un así, no sé si me gustaría que le comparta a ver si yo estoy haciendo bien mi trabajo, aunque me falta todavía de terminarlo. Yo creo que por el tiempo no, pero está No, muy ya, interesante lo que nos está comentando. Sí, está ya, correcto. bueno. Perdón, Zoila. Entonces, sí, dígame. Esa es la idea, ¿no? Para todos. O Sí, sea, ir viendo, sí. comparando, caracterizar, o sea, diferencias. Mire, perdón que le interrumpa. Hablamos Ajá. de costos, me he olvidado de costos. Entonces, muchos pueden encontrar rapidito y decir, esta es pagada, la otra no. Y en Sí, realidad, si vamos un poco más, Moodle y muchos de estos entornos, o sea, tienen versiones. Y como alguien lo comentó, eh, por ejemplo, el modelo de negocio de cierto LMS es que hasta cierta cantidad de usuarios, de estudiantes, de profesores de almacenamiento, es gratis. Pero si pasa, creo que lo dijo Rodrigo, si vamos ya a 1000 de estudiantes, necesito almacenamiento de 2 gigas en la nube y empiezan a cobrar, empiezan a cobrar. claro, sí, tiene razón. Por ejemplo, acá eran 1000, entonces en el espacio, pero lo que pasa es que me daba cuenta también que, o sea, el plus sería ahí que no solamente se necesita pues una computadora, si también están los móviles. A través de aquello también se puede trabajar. Y la pregunta era, pues, en sí de esta tarea que, o sea, solo presentamos lo que es la materia en sí, lo que vimos en la primera unidad, pero no tenemos, en este caso, pues, alumnos, no nada de eso, porque, o sea, en aquello se basa todo lo que es con correo electrónico, las invitaciones, pero me imagino que lo fundamental es en sí la clase, pues, ¿no? Lo que es asincrónica. ¿Me confirma? A ver, no le entendí bien la pregunta, Zoila, por favor. O sea, la pregunta era de que lo fundamental era la materia en sí, cómo nosotros vamos a Ah, enfocarla para el estudiante, pero la el importancia curso. ahí, me imagino que no hay que tener a estudiantes, no nada de eso agregados, Ah, ¿verdad? sí, exactamente. Eso, si Ya. ustedes quieren poner unos cinquitos, perdón, Ah, ya. la Un expresión, plus. un plus exacto, como Ah, ya. prueba, ¿sí? Como prueba, Ujú. listo. Pero principalmente será pues sí el diseño de la clase, del curso, como lo describió Inti, como lo describió alguien más. ¿Qué Ya. actividades ponen? ¿Sí? Pongo foros, Listo, pongo... Magiste. Muchísimas gracias. Ese era mi aporte. Muy Tengo bien, buen día. gracias, estimados. Finalizamos rapidito con una revisión flash de más o menos qué es lo que va a contener la prueba. Como les dije, sencilla como la primera, ¿no? Por ejemplo, tendremos cuál es el objetivo principal de los LMS, ¿no? Eh, Preguntas así. Dentro de las alternativas con poquísimos distractores, muy sencilla. Algo para, a verlo ahora, una de verdadero o falso. Les pregunto, un LMS es una plataforma tecnológica que no soporta espacios colaborativos y asignación de cursos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, falso. Exacto. Por el no, ¿no es cierto? Que les puse ahí. Bien. Eh, Otra más. El aula virtual permite que los estudiantes trabajen juntos en cualquier momento. Me da pereza, no que me da pena, no, que me apoyen, mejor. Oye, si El eso no hay audio de una alguien, cuenta. por favor. Que me vaya. Ya, gracias. Me decía, a ver, ya me perdí. Eh, ¿Pues puedes repetir la pregunta, Magiste? sí, estoy buscando, lo que pasa es que ya se me perdió. Ah, a ver, un momentito, un momentito. Ya, sí, esta es. Eh, El aula virtual permite que los estudiantes trabajen juntos en cualquier momento y lugar a través de una red de computadoras. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Bien, una opción múltiple.
Mm, Ya. De las siguientes definiciones, seleccione cuál corresponde a un EVA. ¿Ya? A. Un sistema que limita la interacción bidireccional. B. Un ambiente de aprendizaje mediado por ti que gestiona contenidos virtuales. Y C. Una herramienta exclusiva para la enseñanza presencial. La La B. número B. 2, a ver. B. B. Perfecto, perfecto. Vamos a una última. También hay algunas, un poquito en general con las TIC también, ¿no? ¿Cuál es una ventaja del uso de las TIC en la educación según la UNESCO? A. Mejoran el desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal de los estudiantes. B. Eliminan la necesidad de interacción entre estudiantes. Y C. Reducen la motivación de los estudiantes. A. La A. 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 Perfecto. Sí, sí que no es difícil, están diestros para el examen. Bueno, ahora se abre el examen y tienen hasta la noche, como ustedes saben, pues, y bueno, creo que este es el último contacto que tenemos. Ha sido un gusto. No nos seguimos, ya no nos desconectamos, al menos asíncronamente. Estamos en contacto igual, sí, cualquier situación adicional, novedad, estamos por la plataforma comunicándonos, ¿no? Como lo hemos hecho hasta ahora. Yo muy gustoso de haber compartido con ustedes, haber reencontrado con algunos exalumnos míos. Y recuerden, estamos para trabajar o sea, yo, respecto a algunas participaciones que hicieron, yo también comparto esta necesidad de mirar los contextos educativos que son distintos de los urbanos, las problemáticas. Precisamente nosotros como universidad tenemos la obligación de pensar en proyectos de vinculación, por ejemplo, que vayan apuntando hacia esas situaciones, hacia esas localidades, hacia las instituciones rurales, alejadas, etcétera. Entonces nosotros siempre estamos con esta posibilidad, así que cualquier proyecto, por allí idea, nosotros tenemos grupos de investigación y estamos abiertos para cualquier colaboración, ¿sí? Quién sabe, en algún momento podemos trabajar en proyectos con sus instituciones, ¿sí? Con las ideas que ustedes tienen y las combinando. A mí me encuentran como Milton Lab, mi usuario en las redes, tiene mi contacto también y podemos estar siempre en contacto planteándonos iniciativas de proyectos, ¿sí? Muchas gracias a todos, grupo bonito, muy interesante, les deseo el mejor de los éxitos, adelante con su tesis y con todos sus trabajos, que puedan superarlos, puedan llegar a la meta y estoy seguro que lo harán. Muchas gracias y un gustazo siempre con ustedes. Hasta una próxima. De igual manera, Gracias, Magíster, un Magíster, que gusto. tenga Gracias buen por día. todo. Hasta luego. Pasen bien, pasen bien. Muchas Hasta gracias. luego.